Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes una investigación, un tema que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el real camino de lo que somos. Este es un programa dedicado a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. Todos los sábados a partir de las 4 de la tarde estamos en vivo y en directo con ustedes, compartiendo cada temática. Y luego retransmitimos este mismo programa en diferido todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Esto, hora de Colombia. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Sonia Silva, Salim Hasir y Juan Manuel Pombo. También los acompaña Neil Barrios. Recuerden que cada 8 días nos encontramos aquí para compartir una temática que no pretende de ninguna manera en la búsqueda de la verdad, convertirse en una verdad absoluta, sino por el contrario, deseamos con estas investigaciones y estos datos que entregamos iniciar o incentivar el camino de la búsqueda, de la comprobación por parte de cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes, para que con base a esa búsqueda y ese encuentro con la verdad, seamos artífices propios de nuestra propia evolución. Hoy estaremos hablando del cielo y del infierno. ¿Es realidad? ¿Es mito? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Existen estos lugares? ¿O simplemente fue una manipulación de hace mucho tiempo? Esta es nuestra temática para el día de hoy. Los invitamos a ser parte de este programa a través del chat. Ustedes pueden comentar, preguntar, sugerir, en fin. Lo que ustedes anhelen y deseen, allí está el chat para ustedes. Bienvenidos entonces a Descubriendo. Así entonces, hace mucho tiempo, queridos oyentes de Descubriendo, desde muy pequeños escuchamos la historia del cielo y del infierno. Se nos ha dicho a través de la religión, que pues es el lugar o la actividad humana que nos enseñó esto, que de acuerdo a nuestra actuación, de acuerdo a la forma en que nos portemos, mal o bien, en esa dualidad, tenemos después de la muerte una eternidad asegurada, ya sea en el infierno o ya sea en el cielo. De tal forma que cuando estamos aquí buscamos los medios para que podamos ganarnos el cielo. Y de esta forma, si no cumplimos, ya sabemos que estamos destinados al infierno. Entonces, aquí lo que queremos hacer es hablar un poco sobre todo esto, lo que es el cielo, lo que es el infierno, y vamos a aprender bastante. Saludo a mis compañeros de mesa de trabajo y empiezo con las damas. Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas a todos nuestros oyentes y muy buenas también a nuestros compañeros de trabajo acá listicos ya para desarrollar este nuevo tema de desarrollo. Ya está lista, está más empapelada que juzgado, que un juzgado. Juan Manuel Pombo, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo a los oyentes, aquí a los compañeros de la mesa de trabajo, ya dispuestos para arrancar con este tema bastante interesante, como de costumbre. Así es. Salim Hasir, recuerden que aquí se tocan esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Salim Hasir, hola Hasir. Muy buenas oyentes, muy buenas compañeros, y ya aquí listo con toda la artillería pesada. Así es, así estamos armando, como decía yo, dispuestos a disparar cañones de verdades. Bueno, empecemos entonces por definir.
La definición, lo que se nos dijo que era el infierno y qué es el infierno y el cielo. Bueno, lo que se nos dijo que era el cielo es un concepto del más allá, presente en muchas religiones y filosofías espirituales. También definido en religión como lugar de morada de los dioses, ángeles y almas humanas. Quienes creen en él afirman que el cielo o el infierno es el destino final en el más allá para muchos o todos los humanos. Según muchas tradiciones y creencias, algunas personas han dicho haber visto el cielo con el fin de enseñar al resto de la humanidad acerca de la vida después de la muerte y la existencia de los dioses. Como tú lo decías en la introducción, es el destino de quienes pues cumplen la voluntad de Dios, ¿no? El cielo entonces es un lugar donde se encuentra o es el lugar de descanso de las almas que siguieron, por así decirlo, ya sea la doctrina de la religión a la que asistan o la voluntad de Dios. Ahí es donde el buen camino, exactamente. El buen camino. Pero bueno, es el lugar también donde habitan las deidades. Los ángeles. Los ángeles. Es el lugar donde habitan los ángeles. Eso es lo que nos enseñaron de lo que es el cielo. Bueno, suponemos por definición, podemos suponer por definición que el infierno sería lo contrario, el lugar donde habitan los demonios, las almas que no siguieron la voluntad de Dios o que se portaron mal en sus vidas. Bien, básicamente es eso. Básicamente, y se define como esto. Como eso, sí. Ok, bien, pero en este tema hay que agregar que para lograr llegar al cielo, que es lo que todos anhelamos, ¿verdad? Tomar las obras del bien o practicar las enseñanzas del bien, debemos conocerlas, debemos conocer instrucciones que nos lleven a ese lugar después de morir. Igual también, Neil, bajándonos de ese pensamiento de que el cielo es un lugar que está por allá lejos o como se nos ha enseñado que está arriba de nosotros, perder ese pensamiento de que el cielo es algo inalcanzable. Uno con las buenas obras y con las buenas cosas que nosotros podemos hacer en vida, podemos llegar a él. Y es más, en vida nosotros podemos llegar a él. Bueno, eso es parte de la conclusión del programa, ya cuando estemos desmenuzándolo. Pero bueno, apenas estamos definiéndolo y bueno, ya nos dice Salim que es el lugar de los dioses, donde van las almas, el cielo, donde van las almas que se han portado bien, que han tomado las obras del bien como su ruta, ¿no? Pero venía diciendo que para lograr eso tendremos que conocer las obras del bien y para eso la humanidad se ha encontrado con las religiones como ese mecanismo, en teoría, ese puente entre el hombre, la humanidad y ese cielo. Todo partiendo también del mismo conocimiento que nos entrega la religión, con base a que después de que nosotros morimos o desencarnamos, no hay otra vida sino en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Y hay diversas fuentes o concepciones del cielo en lo que son las distintas religiones. Esto depende de la religión pues que el creyente esté. Pues en la mayoría de las religiones se define como un lugar de felicidad eterna. Y se cree que la relación entre este concepto y la esfera celeste fue propuesta por primera vez por los antiguos astrónomos sacerdotes. Ahora, ¿qué es el cielo en el cristianismo? El concepto del cristianismo del cielo. Dicen que es un retorno al estado de la humanidad anterior a la caída o al pecado original, como se nos dice. Un segundo y renovado jardín del Edén, en el que la humanidad se reúne con Dios en un perfecto y natural estado de existencia eterna. Los cristianos creen que esta reunión se logra mediante la obra redentora de Jesucristo de morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Afirman que es un lugar de gozo, paz y felicidad infinita y eterna. Esto es lo que se nos dice en la religión cristiana, que es un lugar eterno, un jardín del Edén renovado y donde el ser humano vuelve a su esencia original antes del pecado original. Si buscamos la palabra cielo dentro de la Biblia, son muchos cientos de versículos que hacen mención al mismo, ¿no? Por ejemplo, desde Génesis, pasando por Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Job, en fin. En todo el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento se habla mucho de este lugar. Pero resulta que cuando llega Jesús comienza a cambiar el concepto de lo que se pensaba que era el cielo. Sonia, ¿qué tenemos más del cielo y del infierno? Bueno, al respecto de eso, tendríamos que hablar también de las acepciones o del concepto que han tocado diferentes artistas y poetas en la materia.
Por ejemplo, asignándole un poco pues acá de reverencia al señor Dante, tendríamos que decir que él durante un momento, él fue, bueno, primero que todo decir que él fue el llamado poeta supremo. Y decir también dentro de esa reverencia que él agrupó todo el sentir que había en la humanidad desde un tiempo muy antiguo hasta la Edad Media. Entonces aquí podemos encontrar en resumen cómo era el sentir de los hombres para esa época y qué era el cielo, el infierno, el limbo y todas estas demás cosas que sabemos que componen pues una parte muy importante de nuestras vidas. Así pues, primero tenemos que decir quién fue Dante. Dante fue el llamado, como lo había dicho, poeta supremo y autor de la Edad Media que vivió entre 1265 y 1321. Pero, ¿por qué Dante tan importante? Bueno, Dante era un filósofo, pero también teórico de la literatura y pensador político italiano. Y fue admirado en su época y todavía en nuestros días por su gran espiritualidad y su profunda intelectualidad. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, señores oyentes, si nosotros nos vamos a las letras de los libros, entendemos que los artistas son personas que son muy sensibles. Entonces decimos, ¿son imaginarios? No creo. ¿De dónde sacan estas ideas? Pues dentro de su ser. Y aquí pues él nos reúne muchas de las acepciones que había en esa época y que él mismo comparte. Así pues, entendemos que para saber qué es el cielo y qué es el infierno para las personas de aquella época, tenemos que entonces relacionar la obra de la Divina Comedia. ¿Quién no Dante Alighieri, la Divina Comedia. Eso es, ¿quién no recuerda la Divina Comedia, cierto? Entonces, recordemos que dentro de esa Divina Comedia nos hablan de un infierno, de un cielo, de un purgatorio, y que dentro de ese cielo existen diferentes capas. Que esas capas o círculos por los cuales está compuesto el infierno están divididos exactamente por 9 círculos que se van estrechando hasta llegar al centro de la tierra, donde llama él que vive un Lucifer, y que este Lucifer es precisamente ese ser que le va a dar castigo a todas esas almas. Entonces comencemos. ¿Qué es entonces para el señor Dante el cielo? El cielo es, a diferencia del infierno, pues no está constituido por círculos y va subiendo de menor a mayor. Dice él que el cielo es representado por los planetas y el sol, pero no como se representaba en ese tiempo. Ya él tenía dentro o manejaba dentro de su literatura algo mayor. Él ya hablaba de que la Tierra, pues la concepción errada que existía en el momento no era que la Tierra, alrededor de la Tierra giraban los planetas. Ya él hablaba de otro tipo de forma de percibir el universo. Entonces él hablaba que era un cielo que estaba compuesto, o que el cielo es lo que está compuesto por planetas, por soles, y que en ese tiempo pues parecía ilógico porque todavía ni siquiera se había descubierto Saturno, ni Plutón, ni nada de eso. Sin embargo, él ya hablaba de estas cosas y decía que el cielo era un cielo que era perfecto y un lugar donde iban las almas buenas, los espíritus elevados. Ahora, si nosotros hablamos del cielo, pues lógicamente tenemos que hablar del infierno, que es la contraposición. ¿No? Ahora, esto él sí lo clasificó muy bien y dice dentro de esos 9 círculos, dice, dentro del primer círculo está el limbo, lugar de pena y sufrimiento. Es precisamente donde encuentran, o sea, en ese momento la concesión, recordemos, para la persona del medioevo era precisamente que ante todas las cosas se encontraba ¿qué? La Iglesia Católica. Entonces él decía, en ese limbo se encuentran los niños no bautizados y los guerreros ilustres. El segundo, en el otro círculo decía, bueno, se encuentra la lujuria. Ese espacio es de más dolor que el limbo. Y aquí hay un torbellino de aire negro, donde se juzgan a los condenados como los suicidas por amor. En ese círculo los quieren atacar Minos. Pero Virgilio, que es un personaje dentro de la historia, lo echa por tierra y ahí encuentra a Cleopatra. Dicen que Cleopatra se encuentra en ese círculo del infierno, en la lujuria.
Igualmente, bueno, otro círculo está la gula. Aquí no hay mucho menos que mencionar, solo que llueve agua negra y que los que quieren atacar precisamente el personaje que es uno de los principales, Virgilio, los echa por tierra y los neutraliza. Bueno, y así él sigue hablando de todo esto, habla de avaricia, habla de derroche, habla de violencia, pero observamos que dentro de la literatura de él existe algo, y es que habla mucho de la Iglesia Católica, y habla mucho de los niños bautizados, y habla mucho de las personas que no son creyentes. O sea, vemos cómo relacionan enseguida infierno, no estás bautizado. Infierno, como cosas que contradice digamos que la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, este apunto por la parte de Dante. Bueno, hay una cosa que también hay que señalar de acuerdo a la creencia que tenemos hace mucho tiempo, y es que el cielo es un lugar arriba y el infierno es un lugar abajo. Exacto. Todos esos conceptos nos sirven, porque todos tienen un fundamento que nos pueden ayudar a comprender lo que realmente son. Primero, lo que decía Salín definiéndolo: cielo, lugar de los dioses, donde llegan las almas, lugar de los dioses y los ángeles, lugar donde llegan las almas que se llevan bien. Infierno, lugar de los demonios y de Satanás. De Satanás, y donde llegan las almas que no se llevaron como se debe. Ahora, sumamos a la otra que acaba de decir, o acaba de manera implícita decirnos Sonia: el cielo arriba y el infierno abajo. No, y también hay un término del catolicismo que es el purgatorio, y se define como: la palabra purgatorio trae a la mente de muchos católicos algo así como un lugar de tormentos, una sala de espera donde los que ya están salvos pero no son totalmente buenos esperan su hora de entrar al cielo, y mientras tanto sufren toda clase de padecimientos. La Iglesia Católica en su catecismo nos enseña como dogma de fe algo que debe ser creído por todos los católicos: lo siguiente, que el purgatorio sí existe, no es un lugar sino un estado en el que los difuntos son purificados y que los vivos pueden ayudar a los difuntos con oraciones y sacrificios. Ok, ese dato también nos sirve, el purgatorio, que es el lugar de espera, un lugar como de reflexión de las almas antes de llegar al cielo, ¿no? Sí, que son buenas, pero han sido... No han perfeccionado. Exacto. O sea, son como algo así como los tibios. Bien, pero Sí. Dante también nos habla del limbo, ¿cierto, Sonia? Sí, correcto, como lo decíamos ahora, es un lugar donde permanecen, así hablaba también dentro de su personaje principal, que es Virgilio, hablaban de que un lugar donde permanecen, pero él lo asocia a los niños no bautizados y a los guerreros que también fueron ilustres. El limbo. El limbo. ¿Sería el purgatorio? Sí. ¿Sería el Por mismo lo purgatorio de que habla la la semejanza, sí. Según Sí, la ahí definición sí. que dijo Juan Manuel ahora, sí parece. Se puede es asemejar al... bastante semejante. Aunque yo podría decir que el purgatorio es la antesala o el lobby del cielo, y el limbo es el lobby del infierno. Bueno, sí, porque él Podría ser lo así. habla dentro de los círculos del infierno. Del infierno, por eso él te lo toma decía. como círculo de El infierno. purgatorio podría ser la antesala o ese lugar de espera hacia el cielo, por eso le llamaba el lobby, ¿no? Donde tú esperas ahí. Uy. Un lobby con aire, pero el lobby del infierno un poco más caliente, el limbo. Ese es con Sí. abanico. Ese es con abanico. Y un abanico que no echa muy... Abanico o ventilador, ¿no? O ventilador. Nosotros decimos acá abanico. Muy bien. Lo importante, estimado oyente, es que anotemos las definiciones. Apenas estamos en el momento del programa que estamos recopilando información para más adelante, entonces ya concretar y dar pues la visión que entrega Descubriendo al respecto. Que aclaramos siempre, esta visión, acorde a la investigación de nosotros cuatro, no necesariamente debe equivaler a la verdad absoluta. Por el contrario, lo que busca es que ustedes pues se cuestionen y analicen, ¿verdad? Sí. Otra concepción del cielo, en este caso en el Islam. En el Islam se habla de un paraíso donde se disfrutan de grandes placeres y se podrá obtener lo que se desee. En el Corán, en el capítulo 43, versículo 71, dice lo siguiente: habrá allí todo lo que deseen, se deleitarán sus miradas al contemplar la recompensa y en él estarán eternamente. También en el Corán sigue diciendo, en el capítulo 18, versículo 31, dice: ellos alcanzarán los jardines del Edén, por donde corren los ríos, serán engalanados allí con brazaletes de oro
vestidos con prendas verdes de seda y brocado, y estarán recostados sobre sofás. Qué placentera recompensa y qué bello lugar de descanso. Muy bien, mire, vamos a saludar a los oyentes, que también es muy importante, pues cada mensaje que ellos colocan allí en el chat. Ya lo hace Johnny, dice, cuidado se te sale un tiro, Neil. Eso era cuando yo cargaba la escopeta de verdades, ¿no? Esto es aquí un símbolo. Ahora es el bate. Bueno, también escribe Dama Blanca, dice, cielo, descubriendo, infierno, ignorar. Está buena esa de los oyentes. Dama Blanca, mensaje, y se ríe. También dice Tito Santiago, bueno, primera vez que nos escribe Tito, ¿no? Tito Santiago, bienvenido a la sintonía de Descubriendo. Tito dice, también Dios tiene su infierno, es su amor a los hombres, según Nietzsche. Muchachos, acuérdense del programa que hicimos sobre Nietzsche. También Dios tiene su infierno, es su amor a los hombres. Así aseguró Nietzsche. Recuerda a Tito Santiago, que está ahí en sintonía. También Dama Blanca dice, ¿y a las mujeres? No, ¿cómo así, don Tito? Refiriéndose a lo de los hombres. Cuando se refiere a los hombres, justamente es varón y hembra, a toda la humanidad. Y Claudia también dice, saluda a esta hora Claudia. Muy bien. Estamos allí pendientes a los mensajes que lleguen de los oyentes para darle cabida. Porque este tema es muy importante, cielo e infierno, porque vamos a ver si existe o no existe, o si existe, cómo es realmente, o pues está un poco distorsionado lo que es la definición del cielo y del infierno. Fíjense, aportando un poco cerca de pues acercándonos un poco de la definición de purgatorio, acá Dante también nos habla de él, y nos habla de que existe en ese purgatorio también círculos donde se van purificando los pecados. Existe entonces una grada más alta donde se encuentra la entrada al paraíso, y se refuerza entonces lo que estábamos hablando, purgatorio más cerca de el cielo, claro, y el limbo más cerca del infierno. Entonces habla de que para entrar en el purgatorio las almas se reúnen en la desembocadura del Tíber. Sabemos que pues hablan allí en la India. Exacto. Eran lugares pues donde estaba aflorando toda la cultura y todo lo demás. Guarda la puerta Catón, símbolo de la moral pagana, y pues hablan aquí, pues habla ya Dante en todo el desarrollo también de su novela, de que allí pasaban las penas los condenados, pero que eran condenados que tenían esperanza. En plena Edad Media, estimados oyentes, por allá en el siglo VII, VIII, IX, de esa época tan oscura, ¿no? Esa época uno la recuerda, ni la quiere recordar uno. Sí. Resulta que en aquella época el Vaticano se inventó uno de sus grandes negocios, porque fue un gran negocio, como fueron ese pago que se debía hacer para que las almas de los parientes que habían muerto, que estaban en el purgatorio, pudiesen pasar al cielo. Entonces el Vaticano de ese momento nos enseñó que ellos tenían, de acuerdo a ese mismo versículo, las llaves del cielo, sí, que sí. Pedro tenía las llaves del cielo, y por eso al ser el Papa el representante de Pedro en la tierra, entonces tenía la llave del cielo, de tal forma que estas indulgencias, así se llamaban, las indulgencias eran los pagos que se hacían, que se siguen haciendo de manera disimulada por parte no solo ya de la Iglesia Católica, porque en aquel momento la gran iglesia que dominaba, estoy hablando en la Edad Media, era la Iglesia Católica, pero después de los años 1500, con la Revolución Luterana, aparecen otras iglesias que se llaman las protestantes, pero que desafortunadamente también se nos ha enseñado que a través de ellas se logra el cielo, a través de varias prácticas, mitos y hasta diezmos y ofrendas se puede llegar al cielo, según lo que se nos ha enseñado. No, y además de que las concepciones del cielo son tan numerosas como las mismas religiones. O sea, ahí en todas las religiones existe un cielo, un infierno. Por ejemplo, en la mitología egipcia es el Aru, donde era un jardín donde reinaba Osiris. En la mitología budista es el Nirvana. En la mitología griega los campos elipsios. Y en la mitología griega el Valhalla. Muy buen dato. Cada religión tiene su lugar para definir el cielo. Y son pues bastante similares las definiciones. Son lugares de descanso eterno, de felicidad, donde hay ángeles. Casi siempre son bastante similares. Bien, pero vamos a definir entonces algo, ¿no? Como para comenzar a entregarle herramientas a los oyentes, que hemos descubierto precisamente acá en nuestro programa. Si el cielo es un lugar donde habitan los ángeles, ¿verdad? Donde habitan los dioses,
donde están las mejores almas de la creación, en términos generales, no importa de qué religión, pero básicamente tienen la misma definición. Y si lo asociamos al lugar espacial de donde nos dijeron que está el cielo, que es arriba, la bóveda celeste. La bóveda celeste, entonces tenemos que definir que el cielo vendría siendo el lugar de donde vienen o donde vinieron esporádicamente seres extraterrenos. Hay la costumbre, y lo podemos determinar leyendo la Biblia, que se tiene la creencia de que los ángeles vienen del cielo, vienen de arriba, de ese cielo, de ese lugar. Básicamente, si ya le metemos el conocimiento de la astronomía que hemos desarrollado a través de poder ver a través de telescopios, quiere decir que todo lo que esté fuera del planeta Tierra ya es considerado cielo, extraterreno, ¿verdad? Así, entonces siempre que vemos el cielo miramos hacia arriba, ¿verdad? Claro, está esa costumbre de mirar hacia arriba, allá está el cielo. Pero vamos a ver qué es el cielo realmente. Tenemos que recordar que se ha hecho en la Biblia, hay una mención a un lugar explícito que hemos conocido como las Pléyades. Las Pléyades o las Pléyades. 7 cabritas. Las 7 cabritas según pues la misma mitología griega. Vamos a leer Job 9:9 que dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él se está refiriendo al Dios de la creación. Él hizo la Osa, que son constelaciones, Orión, que es otra constelación, y las Pléyades, otra constelación, lugares por fuera del planeta Tierra, que es el concepto que hemos dado nosotros para definir el cielo. Pero también dice, y los lugares secretos del sur, de abajo, ¿verdad? Entonces ahí están definidos los dos lugares, Pléyades y el sur. Por lo tanto, si investigamos un poquito más de las Pléyades, nos vamos a encontrar que de esta constelación es donde han venido diferentes mensajeros en la antigüedad para transmitir el conocimiento, entre comillas, de los dioses, o más bien, llamémoslo en términos más claros, de los ángeles o de las leyes eternas. Hay un sol, estimados oyentes, un sol en las Pléyades, en ese conjunto de estrellas que son las Pléyades, que se llama Shiel-Ho. Shiel-Ho, vamos a deletrear porque el cielo se escribe S-I-E-L-O. C, perdón. C, perdón. Uy, tremendo error ese. Ya este es otro cielo. Para ver si estábamos atentos. Los oyentes se asustaron. ¿Y ese cielo de dónde es? Bueno, C-I-E-L-O, cielo. Ahora vamos a escribir. De ahí el oyente tendrá que tomar su Shiel-Ho, cómo se escribe este quinto sol de las Pléyades. Tendríamos que escribir ahora sí S, H, I, L, H, O. Repito, S-H-I-E-L-H-O, Shiel-Ho. Es un lugar dentro del sistema de las Pléyades. Por lo tanto, el Shiel-Ho es el quinto sol de las Pléyades, lugar donde vienen los mensajeros, los ángeles de la luz, o los extraterrestres positivos, como ya le hemos llamado en este programa. Exacto. Bueno, si es primera vez que usted escucha este programa, estimado oyente, y está escuchando extraterrestres, no se asombre, pues hemos venido denunciando esto hace mucho tiempo, y usted puede bajar allí en la página que nos escucha y descargar otras emisiones de Descubriendo, pues que nos ubican más en el tema de eso. Así entonces, este Shiel-Ho vendría siendo el lugar exacto donde vienen los mensajeros que vinieron a traer un conocimiento espiritual a esta humanidad. ¿Pero por qué vinieron? Justamente Apocalipsis también nos refiere en Apocalipsis 12:7 de que de allá arriba, después que hubo una gran batalla, dice, hubo una gran batalla en el cielo, arriba, fue lanzado el gran dragón. Fue lanzado a la tierra, a sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Y desde ese momento los ángeles del dragón están aquí, están abajo. Sí, porque se fueron arrojados el dragón y sus ángeles del acá, cielo, de arriba. Del cielo, o sea. Que es el lugar o bóveda celeste. De los lugares celestiales, llamémoslo así. Pero celestiales no desde el punto de vista religioso, ¿no? Sino las moradas. Vamos a llamarlo del universo. Planetas, universos, Sí. Vamos a llamarlo de sistemas solares, galaxias. Exacto. De un lugar donde se produjo la rebelión, estos ángeles negativos o extraterrestres negativos, en una batalla librada allá arriba, como lo menciona y le decía Apocalipsis 12, que ustedes pueden recordar o leer allí,
se dio esa batalla y fue lanzado fuera el gran dragón, dice el versículo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí se le adjudica el término de ángeles caídos a estos moradores rebeldes del cielo y caen abajo a la tierra. Dante hablaba de que ese infierno estaba bajo tierra, Sonia. Sí, señor. Hablaba de que estaba bajo tierra y que el último eslabón o el último círculo era donde estaba Lucifer. Muy bien. Él decía que era como una especie de embudo descendente por niveles, iba descendiendo cada vez más. Correcto. Y cada vez que bajaba era peor el castigo. Así que estos ángeles caídos, las investigaciones que hemos hecho, nos demuestran que a su llegada al planeta Tierra se esconden en lugares intraterrenos, en lugares bajo la tierra, donde justamente se esconden pues de la humanidad que inocente cree que no existen, porque nosotros seguimos creyendo de que estamos solos en el universo. Y esto ha sido fatal porque pues precisamente no podemos defendernos de un enemigo que ni siquiera conocemos. De tal forma que ese lugar intraterreno que ha servido de escondite es lo que en las culturas orientales, más precisamente las hindúes, nos hablan de Agartha. Agartha, el lugar intraterreno, Agartha Shambhala. Este lugar, por las corrientes místicas y esotéricas, pues se dice un lugar de iluminación de luz, pero lastimosamente nos han engañado allí y no es así. El tema es que Agartha Shambhala es el lugar y capital, en términos muy terrenales, de los ángeles caídos, y es donde básicamente fue dirigido, fue llevado Dante Alighieri para escribir la Divina Comedia. Sí, Neil, Agartha se encuentra bajo el desierto de Gobi y ahí reinará aún el rey del Nuevo Mundo. Agartha está relacionada también con una teoría intraterrestre, como tú lo venías diciendo, que es un tema muy popular, es del esoterismo. O sea, tenemos que tener en cuenta de que Agartha es el escondite donde se esconden estos ángeles, valga la redundancia, y que está debajo de nosotros, sobre todo bajo toda la tierra. Bajo tierra. Exacto. En otras dimensiones incluso. En otras dimensiones. Que es lo que habla Dante Alighieri en círculos, dimensiones. Ya con esta tecnología, con lo que ha venido aconteciendo de un tiempo para acá, ya se está hablando bastante y ya está cogiendo fuerza este tema de Agartha y Shambhala. Sí, eso es la teoría de la tierra hueca. Exacto. Ahora, ¿de dónde viene de esta teoría? Resulta que a principios de los años 1970, más o menos, la Administración del Servicio de la Ciencia del Medio Ambiente, ESA, perteneciente al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, proporcionó a la prensa unas fotografías del Polo Norte tomadas por el satélite ESA-7. Esto ocurrió el 23 de noviembre de 1968. Una de las fotografías mostraba el Polo Norte cubierto por la capa de nubes que se acostumbra a ver siempre, pero la otra que mostraba la misma zona sin nubes y revelaba un inmenso agujero donde hubiera debido estar el polo. El ESA estaba lejos de sospechar que sus fotos rutinarias de reconocimiento atmosférico iban a contribuir a depositar una de las controversias más sensacionales y célebres de la historia de los ovnis. Esto con respecto a la teoría de que en los polos hay unos grandes agujeros y que por allí es una de las entradas a este mundo intraterreno. Muy bien, entonces vamos a comenzar a definir, estimados oyentes, y apúntelo muy bien en su memoria. Resulta que si hablamos de lugares físicos como tal, los podríamos ubicar, pero no bajo la creencia que nos infundaron. O sea, si hablamos del cielo, estamos hablando de los lugares celestes, planetas, sistemas de donde vienen los extraterrestres, positivo o negativo. Cuando hablamos del infierno, estamos hablando del lugar de escondite de los caídos, de los ángeles de rebelión que llegaron al planeta, muy bien definido en Apocalipsis y otros libros de la antigüedad, donde toman un lugar del planeta Tierra para esconderse. Si hablamos de lugares físicos, podría ser así. Ahora, desde el punto de vista metafórico, cuando hablamos del cielo, ¿verdad? Tenemos que recordar algo. Si vamos a Apocalipsis 5:3, dice: y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Si se dan cuenta, miren lo que define este versículo. Y ninguno, ni en el cielo, primer lugar, ni en la tierra, segundo lugar, ni debajo de la tierra, tercer lugar. ¿Quién es estar en el cielo? No como el lugar ese que nos enseñó la iglesia, ¿no? Sino determinando, ya sabemos, Sheol Ho, el lugar
o moradas celestes de los ángeles o mensajeros de las estrellas. Yo tengo otras citas que hablan sobre eso de que tú estás tocando ahora. Por ejemplo, en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Habla de tres. Habla de tres. Cielo, tierra y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando estamos hablando de debajo de la tierra, se está refiriendo a los seres que cayeron y se esconden debajo de la tierra. Por eso desde muy pequeños siempre tenemos la costumbre de pensar de que el diablo, el cuco, está debajo de la tierra. No está lejano, eso no está lejano de la realidad. Hay un lugar y escondite de estas entidades que es intraterreno. Pero dice de los que están en la tierra. Cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra. Los que están encima de la superficie somos nosotros. Y para cada uno de ellos está un lugar. Nuestro lugar es la tierra y siempre vamos a estar en la tierra. Este es nuestro lugar. El cielo es el lugar determinado, el espacio exterior que está determinado para ser habitado por otras civilizaciones que pues en la ciencia nos ha dicho que no existen. Y debajo de la tierra están los demonios estos que ya con el cambio del eje terráqueo, señoras y señores, tendrán que ir evacuando este planeta Tierra porque no habrá lugar para ellos. No, esa es la sincronicidad que empezó el 21 de diciembre. Sí, Jesús lo dijo en Juan 14:2 que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Sí. Hablando de planetas, ¿no? De planetas. Con seres muchas ahí. mansiones. Ahora, cuando hablamos de manera metafórica, cuando Jesús hablaba del cielo, él decía, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Haceos tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces uno parecería de manera literal de que él está hablando de un lugar más allá de la tierra. Pero resulta que no. Cuando tomamos el término cielo de manera metafórica, tenemos que también entender lo que él dijo. Cuando dijo, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, que cuando Jesús llega, a través de su mensaje aplicado, Él está mostrando cuáles son las obras del cielo. Y Él se propone como un medio también para que los seres humanos lleguemos al cielo más rápido. Por eso, en el momento de la llegada, dice que nos alegremos porque las puertas del cielo se han acercado a nosotros, proponiéndose Él como un medio, pues para uno ver sus obras y pues repetirlas, seguirlas. Exacto, seguirlas. Y él ponía muchos ejemplos en sus pregones acerca del cielo. Hacía muchos ejemplos sobre el cielo. Por ejemplo, el del señor que encuentra una perla en un terreno y la vuelve y la entierra y vende todo para comprar ese terreno. O sea, está hablando de un tesoro que, pues según lo que yo he leído, en ningún momento dice que hay que ir, sino que hay que buscarlo. Él lo dice pues en nuestros corazones, el tesoro del corazón. Claro. Y es que, o sea, una parte bien importante de todo lo que nos enseñó, pues, el Cristo, tenemos que saber es que el cielo está ubicado no solamente de manera física, que entre otras cosas tenemos que entender que existen lugares, ¿cierto?, de manera física, sino que también tenemos dimensiones. Porque recordemos lo que nosotros también estamos formados como seres humanos, que nosotros tenemos energía, y creamos y movemos energía, pero igualmente hay cosas que son susceptibles de ver, de tocar y de sentir. Entonces él nos hablaba también de dimensiones. Así pues, ese cielo y ese infierno se encuentran en dimensiones, que igualmente es lo que nos llevan esos artistas y esos filósofos y esos pensadores, no solamente de la época, sino hasta nuestros días, y nuestra propia información nos lo dicta, ¿cierto? Entonces hablamos de que ese cielo y ese infierno también se manifiestan en este terreno. Yo te puedo poner un ejemplo muy sencillo. Si entendemos la caída de los ángeles de la rebelión al planeta Tierra y aplicamos, y pues sabemos que aquí están, muy importante eso, saber que aquí están, que están escondidos, que están gobernando, que son los que instauran gobiernos, religiones y todo esto, que aquí están escondidos con poco poder y por eso deben esconderse y manipular a los hombres. Si aplicamos la definición que es el infierno, que es el lugar donde están los caídos, entonces el planeta Tierra se ha convertido en un infierno. También. Así de sencillo. Vivimos en el propio infierno. Por eso es que Jesús, cuando baja a la tierra, también podemos interpretar otro de los apócrifos que se dice de que Jesús baja a los infiernos. Jesús, cuando encarna aquí, bajó al propio infierno, porque aquí es donde está toda la maldad que se esconde después de la rebelión. Sí, asimismo ellos han venido tomando el lugar
de los más altos cargos en la sociedad, en la parte religiosa, en la parte política, en la parte económica sobre todo. Y así nos mantienen manipulados. Y es por eso que Jesús, cuando llega al planeta, dice, el reino de los cielos, sea, todo lo eterno, toda la sabiduría inmutable, toda la verdad de los universos ha llegado a vosotros. Se está poniendo a disposición de ustedes para que salgan de la prisión o del infierno en que los metieron. Así. Neil, y cuando él decía que el reino de él no era de este mundo, se estaba refiriendo a este sistema de manipulación que nos tienen. O sea, que el reino de él no pertenecía a este planeta, en el sentido de los gobiernos que no tienen todos estos caídos. Sí, y también de esa manera hay que saber pues interpretar lo que él hizo allá en el reino de Salomón también, cómo llegó y empezó a denunciar a los rabinos, empezó a denunciar a ese tipo de personas que mantienen sometida a la humanidad, impidiéndola así que llegue o se acerque a los reinos de los cielos. Pero siguiendo con las dimensiones, el cielo también está dentro de nosotros. Así es. Así Y vamos a es. definirlo. Vamos a buscar el Hablando de sustento. dimensiones, hablando de que hay cosas que son tangibles, pero hay un tanto que no lo son. Metafórica. Exacto, hablando en el sentido de las mismas parábolas, Ajá. ¿cierto? Que ya eso sí es el lenguaje del Espíritu, que habla a nuestros corazones. Es más, el mismo Cristo lo dijo cuando dijo, raza de víboras, ¿cierto? Cuando ya él comenzó a señalar quiénes eran los directamente implicados dentro de ese mismo infierno que han maquillado y que Claro. se encuentra entre nosotros también. Qué bueno. Mira lo que dice Apocalipsis 4. Aquí está la... Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí escribe Juan el Apocalipsis, Juan el Evangelista, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, está hablando del lugar del cielo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Es decir, que en este cielo, en este lugar que dice sube, hay un trono y en el trono hay uno sentado que vendría siendo el Altísimo, ¿no? Y en el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y subía alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Ojo con esto, estimados oyentes, porque vamos a descubrir dónde está el Hay cielo. que apuntar. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Es decir, que el dibujo del cielo que está haciendo en esta narración, Juan señala un lugar arriba donde hay un trono en el centro y está rodeado de 24 tronos donde están sentados 24 ancianos con ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza, y del trono salían, dice aquí, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, un vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto es lo que vio Juan en la isla de Patmos cuando se le entrega la visión del Apocalipsis. Pero resulta que cuando está hablando del cielo, es lo que Descubriendo quiere compartir hoy. Resulta que Jesús nos dio una codificación exacta para que entendamos dónde está el cielo. No cosechemos tesoros en la tierra, donde el orín, el hollín y la polilla Y el lo ladrón corrompen y ladrón, se los roba. sino haceos tesoros en el cielo. Y más adelante dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces él asemeja ese trono de los cielos al corazón, ¿verdad? Y si lo llevamos acá a una interpretación, este versículo que acabamos de decir, hay uno que está sentado en el trono. Se nos ha dicho desde muy pequeño que Jesús está en nuestro corazón. Ese sería el trono, el corazón, ese es el trono. Y después sigue diciendo que son 24 ancianos que estaban alrededor de ese trono, que es el corazón, Protegiéndolo. lo que Vestidos de vendrían blanco. siendo, Vestidos de blanco. Vestidos con de blanco. corona de oro. vendrían siendo las 24 costillas. Las Así 24. es. Sencillamente eso, 24 Asemeja costillas mucho. que protegen el trono, el que está sentado en el trono, que es un cristal, dice aquí, semejante a un cristal. Por eso cristal, Cristo viene de cristal. Cristal. Cristo viene de cristal, y sigue diciendo que 7 lámparas de fuego, los cuales son 7 espíritus de Dios, refiriéndose también
a los 7 espíritus de Dios o 7 discos memorias, o como se le llama en las Los corrientes chakras. orientales, Los chakras. los 7 chakras. Y delante del trono había un mar de cielo de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Está hablando de 4 seres vivientes en el trono. 4 válvulas. 4 válvulas del corazón, Las que son aurículas y los ventrículos. las 2 aurículas Y y los los dos 2 ventrículos. Así que el reino de los cielos, cuando Jesús dijo Está que está cerca de vosotros, Sí. indudablemente está muy cerca de nosotros. Está dentro de nosotros, porque resulta que la misma configuración que demuestra la visión de Juan en Apocalipsis es la misma configuración De o nuestros estructura de cuerpos. nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, el corazón con sus válvulas porque mira lo que dice acá. Mira lo que sale del trono, dice. Y alrededor del trono había 24 Llama de ancianos. fuego. Y dice, perdón, vamos a buscarlo por aquí. Y el aspecto que era sentado. Bueno, dice que salen Llamas de fuego. llamas de fuego, que salen del trono. Y lo que sale del trono siempre, ya sabemos que son la sangre programada, Lo que sale del corazón. oxigenada, con todos los nutrientes, con toda la memoria, con todo lo que hemos pensado, con todo lo que hemos sentido, a las células. Y entonces entendemos porque él también nos comenta o nos dice de por qué no es lo que mata al hombre, no es lo que entra a su boca, sino lo que sale de ella, porque del corazón procede. Muy bien. Entonces esta visión no tiene nada que ver con religiones. No. Porque Es un mensaje cifrado ahí en esto la es un revelación. cifrado. Y Como hay dijo que ver- Sonia. Hay que ver también el grado de sabiduría que tiene ese cifrado. Ese cifrado. Y- Es el lenguaje del espíritu, como tú decías. Sí, Así es. correcto. Entonces, ¿por qué no entender que ese cielo estando tan cerca, entenderlo también como un cristal, como que esa oscuridad que ha estado, digamos que cerca, pero no dentro de nosotros como tal, ha querido destruirla, pero no puede, porque ¿cuál es la característica de un cristal? Puro, brillante. Puro, brillante, que no se puede ni siquiera rayar, ¿cierto? Transparente, Ni sí. siquiera lo pueden tocar, no pueden quebrarlo. Entonces, diríamos que esa información original, lo que somos realmente lo guardamos allí. Y esa es la información original de los Cheljo. Así es, entonces entendemos, estimados oyentes, que el tema del cielo en nada podría o no podría ser, como nos enseñaron las religiones, como aquel lugar donde solo va el hombre después de muerte, porque si nosotros aplicamos una simple lógica de que para llegar al cielo se necesita cierto grado de pureza, sabemos que hay muchos factores que impiden que nosotros lleguemos a esa pureza después de la muerte. Preguntamos, ¿será suficiente con una sola vida para llegar al cielo entonces? No es suficiente. No es eso. Sería entonces un Dios injusto. Injusto. Entonces resulta que aquí nos negaron el tema de la encarnación y de la reencarnación, que es el conocimiento oriental que también fue manipulado, de la reencarnación, donde después de nosotros morir, encarnamos nuevamente en nuevos cuerpos. Incluso en animales se dicen. Para ellos. Bueno, en la Orientales. manipulación. Para Exacto. ellos, correcto. Para ellos. En la hasta manipulación cosas, se creo dice que encarnamos hasta en animales, pero así no es. Se nos dan cuerpos humanos para lograr un proceso de evolución y de ascenso del espíritu, para, como dice, hay un versículo, permítame buscarlo, donde dice Hechos 17, es un versículo muy contundente. Hechos 17:24. 17:24, pues que nos dice realmente cuál vendría siendo ese plan. Hechos 17:24, vamos a leerlo aquí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No necesita diezmos ni ofrendas, lo dice Ni aquí muy alabanzas, claro. ni Exacto. nada de esas Pues, cosas. ¿y por qué no necesita de nada? Dice, pues Él es quien da. Es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Y para qué? Dice aquí, para que busquen a Dios o ese reino de los cielos. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos, como lo decíamos ahorita en Apocalipsis, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, Neil, que incluso en la misma Biblia se dice en varias ocasiones que el reino no está lejos, que está muy cerca. Y entonces, ¿por qué en las religiones nos dicen que está lejos? Yo lo que nunca he entendido, y es una cosa que cae por su propio peso, cuando un pastor dice, pues que un pastor y un cura, que tenemos que lograr el reino de los cielos, ganarnos el reino de los cielos, y Jesús los tiró al piso o desmintió toda esa enseñanza cuando él dice, el reino de los cielos se ha acercado Se acerca. a vosotros. ¿Sí? Es una cosa diferente, como que
¿Qué vamos a buscar si el reino está en nosotros? Lo único que hay es que reconocerlo, sentirlo, como dice allí, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahí sucede lo que pues a veces yo digo muy respetuosamente, que muchas veces las personas que asisten a distintas religiones creen más en lo que les dice el pastor o lo que él interpreta de las escrituras que lo que ellos mismos pueden buscar, o basándose en el mismo mensaje de Jesús. Si ahí lo dice, el reino se ha acercado, entonces ¿por qué el pastor dice que hay que ir? O que hay que ganárselo, o hay que dar ofrendas, diezmos? O sea, es algo que no tiene concordancia ahí, ¿no? En otras palabras, detrás de un hombre que busca su perfección está el hombre tocando el cielo. Sí. Y para mí también es pues una enfermedad que ha creado las religiones, es el creer. Es una enfermedad que le ha puesto pues a los asistentes de sus iglesias, La creencia ciega. La creencia ciega y el fanatismo. Eso es una enfermedad que ellos mismos nos han inculcado, por decirlo así. La fe bien sustentada, estimado oyente, siempre nos dará la inmortalidad. Tenemos que sustentar lo que sabemos. No, y ver en esta parte lo importante que estábamos diciendo, que, o sea, se resume en una cosa, y es la simplicidad de la verdad resumida en nuestro corazón. Eso significa que más allá de todo el bullicio que encontramos en el mundo y de todas las grandes fórmulas que se han ya cansado muchos hombres de buscar, encontramos que todo está resumido en una gran verdad, y esa verdad es nuestro corazón. Que Él nos habla, muchas veces nosotros no lo escuchamos, que el mismo Cristo nos los ha enseñado y no lo hemos visto, ni siquiera hemos accedido pues a abrirlo. Y pues es el momento ya de que lo hagamos, porque en la simplicidad está la verdad, y esa simplicidad no hace parte más, sino que nos hace ver que somos parte del cosmos y que el cosmos somos nosotros mismos. Asimismo, podemos examinar que todas esas grandes fórmulas que han tenido los alquimistas, los rosacruces y demás, no es más que un camino para llegar al infierno, tal como lo estamos determinando aquí hoy, no develando. Entonces entendemos cómo el mismo Cristo hizo las cosas tan sencillas y tan simples. Miren cómo nos hablaba en parábolas. Cosas que son muy sencillas y que nos dicen, hombre, mire, ¿para dónde va el cielo? No está en las confesiones, no está en el diezmo, nada de eso. Esos son ladrones del templo. Asimismo, dentro de uno de los mismos pasajes, sabemos cómo llegó el maestro, ¿cierto? Y quitó todos esos vendedores de paloma y los echó todos del templo. ¿Y cómo así? ¿Cómo van a hacer fiesta del templo, que es el templo del Padre? Pero están hablando de ese templo que es nuestro propio cuerpo y nuestro espíritu. Claro, como decía la gente, le preguntaba a Juan, pero ¿qué hacemos entonces para ser salvados? Y les decía, corregid vuestro corazón, enderezad vuestras sendas. Enderezad vuestra senda. Entonces, ahí hay un poderío en y el corazón. Entonces nos entendemos ahora por qué nosotros mismos, dentro del bullicio de las ciudades, nos admiramos de esas hermosas personas que están en el campo, de esos aborígenes que fueron tan simples. Y entonces entendemos que es que esas personas escuchan y escucharon su corazón. ¿No? Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de manera metafórica. No. Estamos hablando de manera literal. Entonces, ¿por qué? Bueno, si ustedes allí, estimados oyentes, como para que se complemente un poco más la información que acaba de decirnos Sonia, allí en el blog, ustedes pueden ir al historial del blog, y allí hay un documento que nosotros montamos en algún momento que se llama El Pensamiento del Corazón. Se está comprobando científicamente también que el corazón tiene una memoria, que es un órgano sensorial y que es capaz de contener una memoria que está por encima, llamémoslo así, de esa razón o de esa manera en que nosotros razonamos. De tal forma que si hablamos del origen de la creación, que es el verbo, como dice Juan en su primer capítulo, que es el inicio de toda la sabiduría universal, tenemos que entender que esa sabiduría está contenida en el corazón, como memoria universal en cada hombre. Ahí está el cielo, por eso es que Jesús decía, ahí está el cielo. Lo decía ahorita Juan cuando decía que estaba custodiado por 24 tronos, en fin. Y ahí está esa sabiduría. Y hay muchas frases por allí que dicen, irónicamente, estando muy cerca de nosotros, pero no las comprendemos. Y es que Dios escondió la verdad en el lugar donde el hombre menos ha ido a buscarla. Sí. Y es su propio corazón. Y creemos que eso es metafórico. Pero resulta que tú acabas de dar algo clave. El bullicio, las cargas, nuestras emociones hacen que nos volvemos sordos ante el conocimiento que brota por dentro. Interno. Y pensamos que el conocimiento está en las universidades,
en los grandes colegios, que no es más que el sometimiento al mismo sistema, es preparar a toda la generación para ser su generación, es decir, la generación del sistema, de todo lo que nos domina. Degeneración. Su degeneración, sí, exactamente. No, y además que en el mundo se dice y se piensa que el corazón es una simple válvula. Por ahí yo hablaba con alguien una vez y pues comentaba un poco sobre este tema que estamos tocando aquí. Le hablaba sobre Jesús, que decía que el tesoro, ahí donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón. Y él me decía que el corazón era una válvula, que solo era eso. Un pedazo de carne. Un pedazo de carne, que no servía para más nada sino para bombear sangre. Y pues ese recurso que tú sacaste ahora sobre el programa El Pensamiento del Corazón, yo se lo recomiendo a los oyentes porque es muy bueno. Ahí hay una información bastante que complementa todo esto que estamos diciendo aquí. Y ahí está lo que tú dices, esa memoria que contiene nuestro corazón. Incluso los científicos hoy en día no se explican cómo es que el corazón, aún si lo sacamos del cuerpo, sigue latiendo. Parece que tuviera vida propia. Sí. Una persona puede seguir viviendo, tiene muerte cerebral y el corazón aún sigue latiendo. O sea que tiene su propia memoria. Su propia energía, su propia decisión. Exacto. Y fíjense, científicamente, no sé si de pronto nuestros oyentes, ustedes compañeros, han visto el programa del Dr. Oz. Él es un especialista en todo este tema del corazón cardiovascular. Y él nos habla de que cuando él va a alistar a una persona lista para ya operarla a corazón abierto, él dice, yo tengo que llamar a alguien que lo ame, porque es más fácil que un corazón lata por razones de amor que no tenga razones para latir. Entonces él llama a una persona muy próxima si vea que la persona está solita y prontamente esa persona se recupera fácilmente. A que si es una persona que no tiene a nadie, es más fácil que se quede en la operación. No tiene razones cómo. Y muchas de pronto personas, porque el principio que generó ese pálpito es el amor. Es el amor. La armonía y la paz. Y miren cómo ese hombre lo ha entendido, siendo un especialista y un científico de mundo. Estamos hablando del corazón, pero estamos hablando del reino de los cielos. Así es. El reino de los cielos, que es esa sabiduría universal contenida dentro del Hijo del Hombre. Cada hombre que pues muere al infierno, que es el bullicio, que es la manipulación externa, el apasionamiento por las cosas materia, de la materia. Y no estamos hablando de que pues salgamos corriendo y nos vayamos por una montaña, porque allá no hay materia, no. Se trata de conocernos un poquito más adentro, sobre todo soltar aquello que nos atrasa. Pero si estamos hablando ahora de esa definición y de todo lo que encontramos de cielo, entonces ahora sí podemos hablar de la otra parte, que es el infierno. No. El lugar donde están los caídos. Exacto, entonces hay una parte que nos habla de, ay de ustedes habitantes de la tierra, porque ha descendido con ustedes con gran ira. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Exacto. Porque sabe que le queda poco tiempo. Exacto. Entonces entendemos cómo si este señor acá, por lo menos hablando de Dante, nos ha hablado de unos círculos por los cuales está compuesto el infierno, pero nos queda como allí la incógnita de que haciendo un parentesco o haciendo ahí un símil entre lo que él nos habla, que dicen que es algo pintoresco y solamente es novela y poesía. Esos círculos los vivimos a diario. Exacto. Y hablan, por otra parte, pues yo comencé a hacer un símil, hombre, porque entonces la cultura del Tíbet, porque los egipcios, porque los sumerios nos hablaban de que existían unos libros de unos muertos, de los muertos. El Necronomicon. Eso es. Y va a venir una película dedicada al Necronomicon. Sí, me lo voy a ver. Es de terror, ¿no? Obviamente. Vemos cómo ellos tomaron realmente eso que es el infierno como un cielo. Nos dijeron, bueno señor, si usted se va a morir, entonces esta es la llave para que usted llegue directo. Y nos dicen, usted va a pasar sin 9 círculos, se va a encontrar con este Dios, con el otro. Y fíjense que todo eso viene enseñado ¿desde dónde? Desde los griegos, la antigua Atlántida. Claro. Y viene un conocimiento allí de generación en generación. Entonces encontramos que es más difícil llegar a ese cielo, a ese lugar que para ellos es supuestamente sagrado. Pero encontramos también de que entonces lo que ellos llamaban cielo no era cielo, sino que realmente es el infierno. Claro. Y entonces encontramos también y entendemos por qué los gnósticos nos mandan para allá y por qué los metafísicos nos mandan para allá. O recuerden ustedes, señores oyentes, que cuando hablamos del gnosticismo, ya hablamos de que tenemos que entrar en una dimensión y que esa dimensión lo ganamos a través de mantra, igual que nos hablan los budistas. Uy, sí. Y que no lo refuerza el Tíbet. Nos dice que dentro de ese libro oscuro
que es el libro de los muertos, van a tocar trompetas y dentro de esas trompetas usted tiene que ir pasando uno a uno esos círculos. Los gnósticos nos dicen que con diferentes mantras, por ejemplo el faraón, se evocan esos mantras y usted entra en una dimensión tal que puede entrar en el astral, que ya sabemos por anteriores programas que es el astral, en el astral. La falsedad del astral también. Correcto. Y en ese astral entonces usted puede llegar y comunicarse con los dioses y con los maestros ascendidos. Entonces, entre comillas. Entre comillas, pero entonces ya sabemos a dónde nos están enviando. Al propio infierno. Pero es que en corrientes místicas, esotéricas, es claro, cuando nos señalan de Agartha como el lugar de la sabiduría, pues... Claro, y que inmensa. sobreviven allí muchos animales prehistóricos, que entre otras cosas, pues en el mundo se asombran cómo entonces está el monstruo del lago de Ness y otras cosas que están apareciendo y que no tienen ni idea por qué aparece. Y estos señores le dan una razón, y es que proceden de ese lugar que para ellos es maravilloso, que entre estas, pues estamos develando hoy que es Agartha. Nos han negado el verdadero cielo, que es nuestro propio corazón, y la sabiduría que heredamos en él, universal. Porque está contenida allí. No lo escuchamos porque estamos buscando el otro cielo externo, que es el propio infierno, a través de filosofías y religiones que no nos han enseñado. ¿Y por qué? Porque creemos que todo es complicado. Para el hombre todo es complicado. Las fórmulas, las ecuaciones. Con una expresión muy costeña. Ay, niña, no te compliques tanto la vida. Mejor quédate en la religión y ya. Sí. Pero resulta que en las religiones también se hacen mantras, ¿no? Y también se hacen puentes con ese mundo astral, claro, que es bien peligroso. Claro, el mantra es el número 1 de la Iglesia Católica. Y la forma como entrar en el canal, como en el canal de la dimensión, te sintonizaste con el canal y entras en el canal de ellos. El mantra por excelencia de la edición católica es la camándula, ¿cómo se llama? Rosario. El rosario. Es la repetición de la repetidera, que es la forma en que se entra a través de unos mantras a una vibración cerebral que es propicia para meter al hombre en una dimensión donde los entes del astral pues llegan disfrazados de dioses. Y absorben la energía vital. No, y en la por eso religión, es que quedan con sueño cuando terminan de cristiana es lo que se dice también como me poseyó el Espíritu Santo. A pesar de que hablen lenguas. A pesar de que en Mateo 5 Jesús enseñó que el tema de la oración no es con vanas repeticiones. No. Eso es. A pesar de que ya él lo había advertido. Y el mismo Cristo lo dijo. Ves tú solito, ves a tu habitación, cierra todas las puertas, entonces ahí me encontrarás. Pero no es el cuarto, no vaya a creer ustedes que es el cuarto. No, ese es tu propio ser, tu propio corazón. Y además que tomaron la oración del Padre Nuestro que hizo Jesús ahí, también la convirtieron en repetidera. O quien no se ha dormido con un rosario. nunca lo he rezado. Tampoco. Bueno, estimados oyentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado. No está todo dicho, es obvio, no pretendemos en una hora, imagínense, muy difícil sería comprimir todo el conocimiento sobre el cielo y el infierno en una hora, seríamos pues atrevidos si intentáramos. Pero de todas formas sentimos que hemos logrado mover la inquietud, hemos tratado de infundir una nueva intención para que usted lo complemente. Recuerde que no puede quedarse solamente con lo que escucha aquí, porque estaríamos repitiendo el mismo modelo. Así es. Lo que dijo el pastor, ¿no? O lo que dijo el cura, o lo que dijo el político, o lo que dijo el militar. Yo como modo de conclusión de esta pequeña fracción de lo que le acabamos de entregar, sería que nos sincronicemos con nuestro corazón, nuestra mente y corazón debe sincronizarse para que pues todo lo que hagamos y todas las obras que nosotros hagamos sea del cielo hacia el exterior, pues infundir nosotros mismos nuestra paz, o sea, obrar bien y todo eso, lo logramos sincronizándonos nosotros. Es un trabajo muy difícil y es una guerra que cada ser humano debe luchar, pero los invito a eso. Bueno, yo pues en modo de conclusión también pues le diría a los oyentes pues que este tema del cielo y el infierno es muy extenso, como lo decían mis compañeros, y aunque esta fracción que dimos ojalá sirva para que los oyentes averigüen un poco más y que no se compliquen la vida con lo que nos han metido en la cabeza de que el cielo es por allá y el infierno más abajo. Yo pienso que Jesús lo dijo muy claramente, ¿no? Con el solo hecho de nosotros hacer buenas acciones, pues digo yo, con el simple hecho de ayudar a una anciana a cruzar la calle, yo creo que ahí estamos tocando el reino de los cielos. No es necesario rezar, dar diezmos, no, es muy sencillo. Entonces, de esta manera, pues también agradecer que nos hayan escuchado el día de hoy.